Esta vez me tocó una tarea un tanto complicada y que, por cierto, quienes me conocen más de cerca saben que no acostumbro a hacer. Hablar de vehículos nuevos. Normalmente disfruto mucho más hablándoles de viejas glorias del automovilismo, de maravillas de la ingeniería o incluso de ediciones especiales. Lo mismo sucede con restauraciones de museo o vehículos de show. Eventualmente estaremos en una situación que nos obliga a hacer una compra de concesionario. Para hacer una buena compra, nos tocará analizar el mercado de vehículos 0 kilómetros a inicios de este 2025. Desde hace ya unos 10 años vivimos particularmente en este país el llamado fenómeno crossover, una suerte de fiebre que se caracteriza por la preferencia de los compradores de vehículos nuevos por autos que tienen la altura de una SUV pequeña, tienen molduras plásticas y defensas rugosas como una SUV pequeña, tienen espacio interior y altura de cabina como la de una SUV pequeña. Y eventualmente habrá más de uno que las pueda llamar camioneta al verlas pasar por la calle. Esto sabiendo que estamos hablando de un auto con suspensión MacPherson y trapecios inferiores solamente, con tracción simple en una gran mayoría de los casos y que recientemente lucen la etiqueta crossover. Y claro, en una época donde todo parece y casi nada es, nos sorprende que la cerveza sin alcohol, el café sin cafeína, la leche sin lactosa o el trap como género musical combinen tan bien con lo que conocemos como crossover. Autos que parecen una SUV como sí lo son, la CR-V, la X-Trail, la RAV4 o la Forester. Pero en el fondo, los crossover son un hatchback con lentes de sol y un corte de cabello nuevo. No voy a entrar a hablar de Subaru ni de Toyota, porque la primera es un concepto muy distinto a la mayoría de sus competidores y la segunda, por obvias razones, requiere un análisis prácticamente independiente en un país como el Perú. El mercado de vehículos ligeros ha tenido dos protagonistas a lo largo de estos últimos 10 años, ambos de origen surcoreano y con plantas inicialmente ubicadas en Ulsan. Aunque hoy en día tienen plantas de fabricación en diferentes puntos de Corea del Sur, hablamos de Hyundai y Kia, marcas que ofrecen productos con diseños muy interesantes, niveles de equipamiento más que aceptables y una calidad de producto acorde con la escala de precios que manejan, con algunos modelos como el Accent y el Rio habiendo sido probados por taxistas y conductores de aplicativos de movilidad que ya cargan sobre la espalda más de 500.000 de kilómetros recorridos y siguen circulando por las calles. En pleno 2025, estas dos marcas merecen ser analizadas por muchas razones. En el caso de Hyundai, porque muchos de sus productos están buscando posicionarse en un mercado premium, junto con Mazda, por ejemplo, incluso en algunos modelos cambiando su logotipo tradicional por uno nuevo. Y han roto por completo la arquitectura de escultura fluida con la que comulgaron por más de 10 años, optando ahora por líneas geométricas muy rectas, muy acentuadas, muy geométricas y un tanto agresivas. Pero con algunos toques de diseño muy pintorescos, para el caso del Elantra o del nuevo Accent, que ciertamente me recuerdan un poco al Batimóvil. O la Santa Fe de 2025, que aunque al ojo de muchos intenta parecerse a la nueva Range Rover, a mí me parece más la nieta con sobrepeso de un Suzuki Swift de inicios de los 90. Un fenómeno muy diferente es el que se presenta hoy en Kia, que ha lanzado sus nuevos modelos con unas líneas de diseño, y vale decirlo, muy bonitas, vehículos que parecen costar mucho más de lo que se paga por ellos, cortes y curvas elegantes, innovadoras y un tanto atrevidas, por cierto. Yo nací en los 80s, en medio de disquetes y CDs, en una época en la que si algo se malograba, lo reparabas. Pero me costó algo de esfuerzo ceder ante ciertas cosas como usar billeteras digitales, subir información sensible a la nube o ser escuchado todo el día por Alexa, hasta cuando duermo. Pero eventualmente
el que no cae resbala. Y en una época en la que cada día vemos más opciones 100% eléctricas en casi todas las marcas, aunque no veamos suficientes electrolineras en el país, una forma de empezar a degustar los tal vez beneficios de la tecnología son los vehículos híbridos. Así como Hyundai en su segmento C tiene a la Kona, con ese frente tan peculiar que me recuerda mucho a la controvertida Staria, Kia, por su parte, tiene a la Niro. Cuestión de gustos, a mí me parece más atractiva, más simpática, y por esa razón va a ser la elegida para dar el paso hacia una movilidad más eficiente, más sostenible, y va a ser la elegida para ser el primer vehículo híbrido de mi historia salido de tienda. Esta es la Kia Niro, una crossover de tamaño mediano, segmento C híbrida, con un motor de 1.600 centímetros cúbicos sin turbo que entrega 105 caballos de fuerza y trabaja de manera independiente o en conjunto con un motor eléctrico de alrededor de 35 caballos adicionales. Una cifra cercana a los 140 caballos de fuerza en conjunto es bastante respetable para un auto de este tamaño. Y aunque comprando la Niro no vas a estar buscando un deportivo, su caja automática de doble embrague no CVT y 6 cambios te lleva de 0 a 100 km por hora 7 segundos. ¿Eso es rápido? Ok, hagamos esto más sencillo. La potencia de este auto es la misma que declara la Amarok 2.0, por ejemplo. También la Honda HR-V entrega potencia similar, pero se siente más lenta por su caja CVT. Y de hecho, este vehículo es más potente que modelos como la Chevrolet Tracker, la Ford EcoSport 1.5, la Hyundai Creta 1.6, la Nissan Kicks 1.6, la Volkswagen T-Cross 1.0 y sobrepasa por mucho los 110 caballos de la Renault Duster. Si ya has probado alguna de estas camionetas, tienes una buena referencia sobre qué tan rápida es la Kia Niro. De todos modos, cuenta con un modo económico o ecológico que reduce las emisiones y dosifica de manera muy suave la potencia. Con el toque de un botón, puedes pasar al modo Sport, donde además de controlar la caja de cambios con los paddle shifters, tienes toda la potencia de ambos motores disponibles bajo el acelerador. Si tu cochera mide 4,45 metros de largo y tienes 1,60 m de altura libre, entonces tienes espacio suficiente para estacionar la Kia Niro en tu cochera. El exterior es una cuestión muy subjetiva. La Kia Niro tiene un aspecto bastante moderno, interesante, por cierto. Tiene altura suficiente al suelo como para andar cómodamente por nuestra ciudad y sus hermosas pistas y también para algún eventual paseo al campo. En el interior tienes espacio suficiente para llevar a 4 adultos muy cómodamente. La maletera, de 451 litros, iluminada por cierto, tiene espacio de sobra para las compras del supermercado, para algunas maletas grandes de viaje, para las mochilas de los chicos para el cole, para el maletín de gimnasio, un mat de yoga. Y si en algún momento necesitas llevar algo mucho más grande, puedes abatir uno o los 2 asientos y tienes muchísimo espacio de carga. Hablando de la maletera, sí, esta lleva una llanta de repuesto y kit de herramientas, a diferencia de otros modelos que cargan solamente un kit de reparación de neumáticos. Asimismo, asientos muy cómodos y ergonómicos y con un diseño bastante simpático. Cabeceras portasaco y regulación eléctrica para el asiento del piloto. Anclajes ISOFIX y seguros de niños en las puertas posteriores. Desde luego, en una plataforma moderna como la K3 y en pleno 2025, cuenta con zonas de deformación programada, adhesivos estructurales en la carrocería y muchos aditamientos de seguridad activa y pasiva. Sin lugar a dudas, Kia no escatimó en tecnología ni diseño al momento de crear el Niro. El sistema híbrido aprovecha la energía cinética al momento de las desaceleraciones y frenado para recargar automáticamente las baterías del motor eléctrico que asiste al de gasolina, especialmente en condiciones de tráfico pesado y circulando a baja velocidad o en condiciones que no requieran exprimir al acelerador. Tiene varios niveles de recuperación de energía que se pueden seleccionar desde las paletas detrás del volante y según ello determina la intensidad y velocidad con las que recarga el sistema eléctrico de propulsión aprovechando la desaceleración del auto. Es un vehículo muy silencioso y de hecho la autonomía que se obtiene circulando en la ciudad está muy por encima de lo que recordaba de motores de 1.600 centímetros cúbicos en vehículos
pequeños para lo que estoy acostumbrado, pero que en ciudad funcionan a la perfección. Claro, en pleno 2025 hablar de tecnología en un auto empieza hoy y podría no acabar nunca, pasando por el sistema de infoentretenimiento con Android Auto y Apple CarPlay, inalámbricos ambos, un climatizador bisona, botones táctiles, una perilla selectora de marchas para la caja, asistentes de estacionamiento, frenos ABS, sistemas de control dinámico del vehículo, asientos delanteros con tomas integradas para carga de 12 voltios y los ya conocidos mandos eléctricos para vidrios, espejos y cierre centralizado. Aros de aleación de 18 pulgadas, luces full LED, neblineros, todos estos desde la versión de entrada. Estando tras el volante de la Kia Niro me resulta imposible negar que es un auto bastante práctico, muy conveniente para la ciudad, fácil de manejar, fácil de estacionar, muy cómodo, bastante silencioso y que de hecho vale holgadamente su precio, al menos en la versión de entrada, que es esta, la que finalmente terminé eligiendo. Para los que venimos de la vieja escuela podría haber muy poco encanto en un vehículo que se enciende y se apaga a discreción, que piensa por sí mismo y que administra la energía como mejor le parece sin que uno realmente controle lo que sucede con él. Supongo que todo eso se maximiza en las versiones tope de gama, donde, por ejemplo, gracias a las asistencias a la conducción, el timón se corrige a sí mismo cuando el vehículo piensa que te está saliendo del carril, o vibra o te genera alertas y sonidos para avisarte de cosas que suceden alrededor del auto. Pero para nosotros, los dinosaurios, que venimos de la época de combustibles fósiles y de vehículos que simplemente uno se subía y los manejaba, pues todas estas ayudas o ventajas podrían terminar siendo, por el contrario, factores que le resten habilidades a los conductores que se ponen tras el volante de ese tipo de vehículos. Y no le resto para nada crédito a la Kia Niro en el apartado del consumo de combustible. De hecho, con un motor 1600 centímetros cúbicos es un vehículo que tranquilamente está rindiendo el doble de lo que uno podría esperar de un auto con el mismo cubicaje de motor, pero exclusivamente a gasolina. Tanto así que con el depósito de gasolina lleno a tope, que son alrededor de 11 galones, 12 galones, tenemos una autonomía de 800 kilómetros por tanque lleno. La calidad que se percibe del vehículo también es bastante buena, sobre todo considerando que hoy en día ya nadie compra un carro pensando en quedárselo para toda la vida. De hecho, ese ya no es ni siquiera un argumento válido para la toma de decisión de la compra de un auto nuevo. Entonces, dicho ello, y de acuerdo a las nuevas normas del mercado, yo, por ejemplo, no tengo que preocuparme por algún mantenimiento mayor que tuviera que hacer en el vehículo cuando éste cumpla de repente 10 años, porque, como mencionaba, hoy en día ya nadie compra un auto pensando en quedárselo más allá de 4 o 5 años tal vez. Entonces, de acuerdo a estas nuevas tendencias o regulaciones de mercado, este vehículo, o un híbrido en general, termina siendo una opción de compra bastante interesante. Detalles que no me terminan de convencer del Kia Niro. Me imagino a alguien manejando detrás de este auto, en una camioneta grande o una minivan, y difícilmente logre ver las luces posteriores ubicadas en el parachoques. Sucede lo mismo en la parte delantera, donde probablemente sea muy eficiente, para no encandilar a quien viene en sentido contrario, tener las luces integradas en el parachoques y agrupadas en la parte baja. Pero si bien es cierto, las luces LED tienen muchas bondades, tener las luces así de bajas podría no ser muy eficiente, por ejemplo, cuando quieres hacerle señas de luces a alguien para que avance en un semáforo. Fuera de todo ello, es un vehículo que en tienda bordea los $34.000 en esta versión, y recibes por ello lo que pagas e incluso un poco más. De hecho, Kia ha demostrado ser una marca que mantiene muy bien su valor en el tiempo, y aunque pueda costar un poco de esfuerzo acostumbrarse a esa vida propia del auto, que decide por sí mismo en qué momento utiliza un motor o el otro, en qué momento carga o consume corriente, pienso que con todo lo que se ahorra en combustible y con toda la calidad y con la percepción de valor del vehículo, pues
termina siendo una buena elección de compra. Los tiempos están cambiando y los autos no son ajenos a ello. En una época y en una generación del automovilismo en la que muchos de los autos se parecen entre sí, es cada vez más difícil encontrar un vehículo que te acelere el pulso, que te emocione o que te erice la piel por sus líneas de diseño, por el sonido de su motor, por la potencia, por el torque o por esas sensaciones que te genera manejarlo. Las opciones híbridas no enchufables, full hybrid, terminan siendo, digamos que una opción viable, que tiene una mezcla entre el motor tradicional de combustión interna a gasolina y un poco de la modernidad y la tecnología de los sistemas eléctricos, pero no dependen exclusivamente de una electrolinera, sino que los puedes manejar prácticamente como un vehículo normal. Esto de algún modo nos deja alguna esperanza de mantener viva la emoción de toda la vida del automovilismo al momento de conducir un vehículo nuevo. No voy a negar que hoy en día los autos se conducen, pero ya no se manejan. Y ojo con esto, porque para nosotros, acostumbrados a realmente tener el control del vehículo que estamos manejando, podría resultar cuanto menos un poco chocante estar frente a vehículos que tienen cada vez más autonomía, que son cada vez más independientes, que piensan, se vuelven más inteligentes y toman decisiones por su propia cuenta. Correcciones en la dirección, el control de crucero adaptativo y tecnologías que se van desarrollando con el tiempo, que para mucha gente son una maravilla y para otros que disfrutan realmente de manejar su auto, pues por lo menos un tanto chocantes van a ser. Para muestra, un ejemplo muy simple de ello puede ser inclusive surcar una duna con una camioneta con caja CVT o automática y necesitar bajar 2 o 3 cambios como lo harías en una caja mecánica y que la computadora no te deje hacerlo. Sinceramente no me veo manejando un auto eléctrico. No lo disfrutaría, así como no disfrutaría de moverme a diario en un vehículo que el único ruido que haría sería el de los neumáticos en contacto con el pavimento. Creo que los realmente aficionados al automovilismo y los que ya tenemos algunas canas, entendemos que el alma de los autos es muy visceral, es muy sensorial y está contenida en las vibraciones del motor, en el ruido del escape, en las sensaciones que te transmite, y creo que es justamente eso lo que realmente disfrutamos. Para alguien como yo, apasionado por los vehículos y buscando un equilibrio entre lo clásico y lo moderno, la Kia Niro, en su versión híbrida, no enchufable, es un equilibrio bastante digerible, aceptable y al que tranquilamente podría acostumbrarme en un andar día a día. De momento, este es mi límite para la modernidad.